Saludos a todos y cada uno de los fieles fanáticos de su podcast conservador favorito de la derecha, el Che de la derecha. Bienvenidos nuevamente, gracias a todos por sus likes, sus shares, todos los comentarios. Estamos pendientes de ellos, los estamos viendo, nos estamos divirtiendo muchísimo y aprendiendo. Porque hay muchos de ustedes que les gusta hablar y con base. Así que sigan, porque de ellos sacamos temas, sacamos programas. Y por eso también finalmente logramos que la diva de la derecha, Laisha Seguino, te esté leyendo y contestando comentarios, así que... No se pueden quejar de mí, saludos. Bienvenida, Laisha. La diva de la derecha. Y tenemos hoy al hombre ancla también. Al hombre ancla, licenciado el sol de Eddie Santurce. López. Buenas tardes, buenos días para la hora que nos estén escuchando. Oye, ya la gente me dice, te veo por la mañana en Telemundo, te veo los miércoles en Pelotadura y el Che de la derecha también. Nos están estaba en el Metropol allí en Guaynabo esta semana y rápido me dijeron, el Che de la derecha, muy el bien. El fanbase de viejitos que tenemos. Sí. Oye, no, pero te sorprendería, era gente no eran mayormente, chicken, pero según la data de YouTube, es de 45 contemporáneos de nosotros. Mira, sí. Tú sabes que a veces me dicen, me imagino que tienes el inbox explotado de tipos, y yo... mis fans son los de la farmacia. Sí. Los doncitos de la farmacia. Pero hay odio. Sí, no, ya. Cuando hay odio es que... Antes de presentarla, hoy tenemos invitada internacional, pero antes de presentarla yo quiero de lujo. poner en contexto cómo yo conozco a nuestra invitada. En una vida previa, yo dirigí una campaña para la alcaldía de San Juan de un señor que tiene un programa hoy día. Muy próspera. Que un señor que casi nadie lo conoce. Que juega pelota dura. Y esa campaña tuvo una encuestadora en jefe y esa hoy nos engalana con su visita. Pero yo les quiero decir la historia de nuestra primera resultado, o sea, los primeros resultados que nos llegan de una encuesta que nos hace Ana. Y esos resultados eran 54% nuestro opositor, 27% nuestro cerrado, candidato. Cerrado. Pero más que el holgado del resultado y de las malas noticias y de tener que darnos esa presentación, que nunca voy a olvidar, que fue en la agencia Arteaga y Arteaga. Ana, yo no sé si recuerda, que ella básicamente nos dijo, ella encontró la forma de decirnos, y Ferdinand escuchó, porque de ahí salió el programa. Ella nos dice, una campaña como para San Juan lo puedes posicionar para en una próxima elección, porque era tan bajo el recognition de refactor de Ferdinand en ese momento, que no había forma, no llegaba a casi 80%. Pero después de $1 millón en televisión, cuando terminó esa campaña, precisamente arranca jugando pelota dura, que fue una sugerencia de las que nos dijo Ana, porque nos dijo, no van a ganar, demasiado difícil, y aparte que el top of the ticket era Aníbal Acevedo Vilá, acusado por corrupción. O sea, era demasiado... Y caminando con él cada vez que podía. Pero les digo cómo fue la primera vez que la conocí. Sin más nada, quiero presentarles a mi amiga, a la gran encuestadora Ana Iparraguirre. Bienvenida, Ana. Bienvenida. Oh, pero qué presentación, gracias, Che. Y voy a decirle punto para Che, que después de esos números no nos echó. Pero no los compartió con el resto de la campaña tampoco, Ana. Yo me acabo de enterar. Cuando le preguntaban, ¿y cómo está esa lesión? Bien cerrada. Ana me dijo que estaba cerrada. Y a mí me decía, vos no hables con nadie. A mí me enseñó Sila Calderón que ni el cepillo de dientes ni las encuestas se comparten. Excelente. Eso fue la elección del 2008, estamos en el 2025. Ana está en el corazón ahora mismo de la derecha. Ana, pero tú debes haber tenido como 13 o 14 años, porque eso va a ser 18 años ya. Para esa época. En otra vida, éramos solteros, creo que el Che también, no teníamos hijos, no teníamos nada. Wow. El problema aquí es que Ana se ve joven y Che, pues, qué bueno conocerte. Qué bueno conocerte. Ana está en el centro de la derecha ahora mismo. ¡Empieza el bullying! En Buenos Aires, una de mis ciudades favoritas en el mundo La ciudad mundial. de la furia. La ciudad de la furia. Hoy traímos a Ana, uno, porque por su conocimiento técnico, y dos, porque ayer hubo un evento electoral del que queremos hablar, pero este episodio le queremos dedicar al fenómeno Milei. Ana, ¿cómo nace el fenómeno de Javier Milei en León? El fenómeno de Javier Milei nace con una frustración de muchas décadas en el electorado argentino,
muchas décadas de frustración económica, de no poder salir de la crisis, de inflación, de crisis. A la elección del 2023, cuando Milei empieza a hacer una sensación, yo me gusta resaltar 2 datos. Había una mayoría del 55% de los argentinos que creían que su futuro económico iba a ser, que el futuro económico de sus hijos iba a ser peor que el que tuvieron ellos, que la próxima generación iba a estar peor. Y 3/4 de los jóvenes que decían que si se pudieran ir de Argentina se irían. Wow. En ese contexto llega Milei, llega en un contexto post-pandemia, donde la Argentina había cerrado mucho la libertad de las personas, no se podía salir, es uno de los países que tuvo una pandemia más estricta en términos de libertades, que afectó, por supuesto, muchos a los jóvenes, y él llega a ese contexto diciendo lo mismo que venía diciendo hace 3-4 años como panelista de televisión, y que era en un principio terriblemente impopular, que eran todas estas ideas más de derecha en un país tradicionalmente de izquierda, centroizquierda como la Argentina. Él sigue diciendo las mismas ideas, pero lo que le ocurre es que la Argentina se corre hacia donde estaba él. Él sigue por el mismo camino, pero la opinión de los argentinos se corren hacia donde estaban él, y eso le da un bonus adicional de autenticidad, porque la gente lo que más valora en él es que él no está diciéndole a la gente lo que quiere escuchar. De hecho, en ese momento, cualitativamente, muchos argentinos decían que justamente porque les decía ideas y cosas con las que ellos no estaban de acuerdo, le creían, porque eso significaba que él no estaba tratando de convencerlos, sino que les estaba diciendo lo que realmente pensaban. Y en un contexto de gran desconfianza hacia la política y los políticos, bueno, eso era un reaseguro suficiente para decir, bueno, me la juego por este tipo. ¿Cuántos años él llevaba? Mencionaste que era panelista 3 o 4 años ya para el 2023, pero, o sea, ¿cuántos años él llevaba en el debate público? O sea, él era una figura ya de televisión. Sí, él en el 21 ya se presenta como candidato a diputado y entra en una lista proporcional, digamos, entra como candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires en el 21. Y te diría que 4 o 5 años antes de eso, ella empieza como panelista en televisión, primero en el programa de Alejandro Fantino, que tiene ahora un streaming parecido al de ustedes, que se llama Neura, y empieza a ir ahí, y se empiezan a dar cuenta en el programa que cada vez que salía Milei, el rating le subía, porque a la gente lo que más le gustaba era cuando él se enojaba y empezaba a atacar y gritarle a todo el mundo, porque ahí empatizaba con algún enojo que había en la sociedad y subía el rating. Entonces el juego que hacían era que, bueno, Fantino lo trataba de hacer enojar en ese programa, él se enojaba y eso lo ayudaba a subir el rating. Y en el medio hizo un montón de cosas, como deben haber visto las imágenes. Hizo un programa de teatro, hizo una obra de teatro que se llamaba, creo que El Consultorio de Milei o algo así, donde él hacía una especie de terapia y terminaba pegándole a una piñata del Banco Central. Así que hizo varias cosas. Mano al Banco Central, de verdad. ¿Qué? ¿Cuántas funciones vendió esa obra? Uy, no tengo ni idea. No fue una obra de taquilla, una gran cosa. No, eso... No fue una cartelera ahí de meses, fue algo bastante corto. Sí, estuvo un tiempo, hizo muchas cosas. Bueno, iba mucho a la televisión y aprendió él en ese tiempo a cómo, y lo ves todavía el día de hoy, cómo dejar, ¿no?, un soundbite, cómo dejar algo que llame la atención, que genere controversia. Y se dio cuenta él que era muy bueno haciéndolo y bueno, y siguió haciendo eso hacia adelante, ¿no? Ana, ¿ya para eso habían redes sociales? Sí. ¿Y cuál era quizás la reacción? Cuando vos eras chiquita había electricidad. ¿Cuál era la reacción por las redes sociales de esas apariciones de él? ¿Era crítica? ¿Lo avalaban? ¿Por dónde iba la cosa? Las dos cosas, generaba mucha controversia y como ustedes saben bien, en redes sociales justamente lo que genera controversia es lo que moviliza, ¿no? Lo que genera el engagement, y entonces él empieza a crecer en redes sociales. Yo te voy a contar anecdóticamente, yo personalmente cuando
creí que él iba a ganar, ¿no? Una vez fuimos no sé si conocen Buenos Aires, hay un teatro que solía ser un estadio de box que se llama el Luna Park, que ahora Sí. parece que lo Sí, van cómo a no. tirar abajo. Pero Los fabulosos Cadillacs lo han fuimos a llenado. ver Y Sabina. ¿Perdón? Los fabulosos Cadillacs han llenado el Y Luna Park. Sabina también. Sí, sí, varios. Pero bueno, entonces fuimos a ver un músico que cantaba ahí, yo fui con mi pareja y cuando salimos era un poco largo, entonces nos fuimos antes de que termine. Entonces salimos y cuando salimos estaba justo él, Javier, que en ese momento era, yo te voy a decir, esto era principios sería en el 22, mediados del 22, él gana en mediados del 23. O sea, todavía no era tan obvio ya tenía un perfil más alto, pero no era tan obvio. Y cuando salimos de ahí, justo sale él, entonces no había nadie en la calle, entonces nos quedamos hablando un poquito, y de repente terminó la obra y empieza a salir la gente, y fue una cosa que yo hace mucho tiempo no lo experimentaba con un político. Se les empezaron a acercar, pero eran como avalanchas de gente que querían la foto con él, la foto, brasileros que le pedían foto, una cosa de popularidad muy fuerte que a mí me impactó, y yo dije, acá hay algo que es orgánico, que no es solo creado artificialmente por las campañas, sino que hay algo, está generando un vínculo con algo que le pasa a los ciudadanos con él, ¿no? Me Así que yo pregunto, ahí te ¿eso diría, tuvo algo mediados que del ver 22 Agustín Laje y su movimiento? El movimiento de medios y redes y de la derecha de Agustín Laje es una ola que se va detrás de Milei, o Milei se monta en la ola de Laje. Las dos cosas, yo te separaría ahí. Hay dos cosas. Hay un apoyo a Milei que es casi inquebrantable por ahora, ¿no? Hay que ver qué pasa. Argentina es muy fluctuante en su plan y su modelo económico. Tiene un gran apoyo, muy amplio. Y después está la batalla cultural que dirige Agustín Laje, que tiene más que ver con cuestiones de género, con los homosexuales, con el medio ambiente, con un montón de esas batallas donde el apoyo es muchísimo más débil, muchísimo más bajo, y de hecho cuando él entra en esas batallas empieza a erosionar su base de apoyo más amplia, ¿no? Porque hay mucha gente que está de acuerdo con su programa económico y quiere hacer esas transformaciones económicas con Argentina, pero no está dispuesta a seguirlo en cuanto al cambio social que está proponiendo. Entonces ahí hay un quiebre. En las redes sociales, ¿qué es lo que se ve? Bueno, lo que se ve es que hay una preeminencia muchísimo mayor de los espacios que apoyan a Milei en redes sociales, y hay una interacción, hay una parte que es orgánica, efectivamente, como vos decís, y hay otra parte que va alimentando esas cuentas orgánicas con material, ¿no? Entonces las dos cosas se mezclan. ¿Cuánto es de cada cosa? A esta altura es difícil saber, pero lo que sí es cierto es que fue un movimiento que empezó de abajo hacia arriba en términos de edad, y en la elección del 23 muchos padres terminaron votando a Milei porque lo conocen a través de sus hijos y porque sus propios hijos los convencen de votar por él como una alternativa. Wow. O sea que por la pandemia, que la gente se sentía que sus libertades habían sido afectadas, encuentran su, valga la redundancia, libertad en este candidato que lo llevaba hablando. Y era mi próxima pregunta. O sea, ¿la libertad económica era un tema en la política de Argentina antes de Milei? Porque aquí en Puerto Rico se nos ha hecho, pero súper difícil lograr que eso pegue. Era un tabú. En Argentina durante muchos años vos hablar de políticas de derecha económicas, sí, sobre todo después de lo que fueron los años de Menem, que ustedes recordarán en los 90 con las privatizaciones, que termina el problema de la convertibilidad y la crisis del 2001, hablar de derecha. Argentina había sido un país de izquierda con el kirchnerismo. Después de eso incluso el gobierno, a mí me encanta decir que el gobierno de Mauricio Macri, anterior a Milei, que se suponía que iba a ser un gobierno de centro derecha, termina armando una coalición con la centroizquierda y termina siendo un gobierno, a mi entender, más de centro-centroizquierda que de centro-derecha. Él llega a sus últimos 2 spots de campaña antes de ganar los de Macri. En uno dice, yo no voy a privatizar Aerolíneas Argentinas, que es la aerolínea de bandera que da pérdida
desde que es aerolínea, y no voy a eliminar los planes sociales. Los planes sociales son las ayudas económicas a la gente que tiene menos recursos. Él cierra su campaña reasegurando que va a cambiar, pero que no va a cambiar tanto. ¿Por qué? Porque era imposible ganar una elección si vos no decías eso en el año 2015 cuando gana Macri. Macri pierde en el 2019 y en el 2019 la gente dice, vota por el candidato del kirchnerismo de izquierda nuevamente, sí, diciendo, yo siempre me acuerdo de unos grupos focales que hicimos en Córdoba, que está en el centro de Argentina, donde un señor durante 2 horas me dijo, yo Cristina la odio, es una chorra, es una yegua, es una corrupta, todas las barbaridades que se te puedan ocurrir dijo contra ella. Cuando termina el grupo focal le pregunto, ¿y vos a quién vas a votar? No, yo a Alberto Fernández, que es el candidato de Cristina. Y digo, pero ¿cómo? Si hace 2 horas que me estás diciendo que Cristina es una ladrona. Y me dice, no, pero a la hora de votar vos tenés que apagar la televisión y abrir la heladera. Y con Cristina estábamos mejor. Perdona. A la hora de votar tienes que apagar la televisión y abrir ¿qué? La heladera, el refri. Yo pensé que dijiste cartera porque también fuera muy... Sí, está buenísimo eso. Pero fíjate, yo tengo que decirte, Ana, que quizás el asunto de las derechas y las izquierdas evoca un poco más lo que fue los 70 y los 80 que ahora estamos viendo en las películas, ¿verdad? Lo que llega acá en términos de la dictadura y la gente desaparecida y que eso de derecha suena a fascismo y que quizás van a ver y eso pues el país se volcó contra eso en un momento dado. Y sí, Menem y Kirchner quizás evocan también ese asunto, pero pensaría que hubiese más resistencia por esa época donde se vivió, ¿verdad? Situaciones muy fuertes de la derecha y del fascismo allá. Sí, es muy cierto eso, y después hay, y se sobrepone con eso que vos decís, Eddie, una cuestión de clase, ¿no? Claro. La idea de que la derecha va a beneficiar a las clases más altas en perjuicio de las clases más bajas y que el peronismo, digamos, que sí, es interesante, ¿no? Porque sí, en Argentina el peronismo es la izquierda, pero fue también la derecha. Bueno, es esta cosa rara que tenemos en Argentina y que el peronismo abraza, ¿no? Con Evita y Perón y todo eso a los más vulnerables. Ahora, Milei quiebra eso también de una forma interesante porque a diferencia de Macri, por ejemplo, que lo veían como una persona de clase alta, rico, que obviamente iba a beneficiar a los ricos, Milei es hijo de un colectivero. Milei no aparenta pertenecer a las clases más acomodadas, a la oligarquía. No fue con ellos al colegio, a la universidad, no fue a los country clubs y nada de eso, quizás. ¿Qué es un colectivero? Exacto. Colectivo, el bus. Un chofer de bus, me parece, okay, ¿no? El colectivo es el bus. El bus, okay, sí. Ok, got it. Digo, y te digo, pues, mi punto de referencia son unos amigos que viven en Pinamar. Pinamar es como decir aquí Palmas del Mar. Okay. Y viven en un resort. Entonces yo les digo a ellos todo el tiempo, ustedes no son un buen punto de referencia porque viven en una burbuja y no necesariamente lo que vive el resto de, ¿verdad?, de Argentina. Entonces... Pero Milei gana con el voto de las clases altas. Milei ganó con el voto de todo el mundo. Milei no ganó con el voto de la clase alta nada más. Milei ganó con el voto de todo el mundo. O sea, él dominó. Exactamente. Él logra meterse, a diferencia de Macri, donde el voto estaba muy dividido por clase social, sí, Milei les rompe el voto al peronismo. Entonces, al principio de la campaña del 2023, lo que se dice es que Massa, que era el candidato del peronismo, estaba incluso ayudando económicamente a la campaña de Milei, porque con la teoría de que Milei le restaba votos al macrismo. Y después, al final, lo que se terminan dando cuenta es que le sacaba votos a los dos. Veo. Oye, y te iba a comentar, por aquí hablamos mucho del fenómeno y tú has encuestado en Puerto Rico antes y has visto los números de los candidatos que son pro independencia. En esta última elección nace el fenómeno Juan Dalmao, que es al otro espectro de Milei, es la extrema izquierda. Tanto porque en Puerto Rico, como saben, la independencia se identifica como izquierda y porque sus políticas de su plataforma llamada Patria Nueva son sumamente de izquierda, o sea, no creen la propiedad privada y otro montón de cosas que son bien de izquierda. Y yo quería, en la medida en que
tú conoces de Puerto Rico y esa experiencia de Milei, esta persona acaba de sacar 32% en el electorado. Yo, segundo lugar. Posicionó al PPD por primera vez en tercer lugar. Y yo quería, quizás qué lección nosotros podríamos tener aquí en Puerto Rico de cómo un candidato en el que está diciendo abiertamente voy a tomar tus fincas, voy a tomar tus tierras, es el gobierno, es el Estado el que manda, en un momento que está todo el mundo en las búsquedas de libertades sin todavía conocer el concepto, ese candidato es el que más ha crecido en Puerto Rico en los últimos años. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo tú lo puedes comparar? Y quizás también con Trump en Estados Unidos y los demócratas, porque ahorita tú decías algo que yo digo, estás describiendo a los demócratas en Estados Unidos con su wokeismo y su problema de concentrarse, en vez de en el plan económico, concentrarse en que todo el mundo puede ir al baño, trans y hombres y mujeres y todo ese tipo de discursos, en vez de estar centrado en la economía. Y por eso el Partido Demócrata... Y al final lo vas a quebrar porque ¿con qué vas a pagar por esas mismas políticas si no tienes una ¿verdad? Una empresa privada fuerte que te pague los impuestos que quieren poner? O sea. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo tú ves esa analogía, Ana? Mira, yo creo que hay todo un debate, ¿no? sobre cuál es el camino hacia adelante del Partido Demócrata en Estados Unidos, que creo que es otro capítulo que se está debatiendo, y de hecho los números de Trump hoy no son buenos, entonces hay una oportunidad para eso. Pero yo creo que si vos mirás Estados Unidos, mirás Argentina, no conozco en detalle el caso concreto de Puerto Rico, pero lo que hay es un grupo grande de personas, cada vez más grande, que están invisibilizadas, que sienten que la política no está trabajando para ellos, que los políticos no están trabajando para ellos, que desconfían de los políticos y que quieren que las cosas cambien. ¿Por qué? Porque no saben si ese cambio que va a venir va a ser mejor o peor para ellos. Lo que saben es que... Es esa gente, en el caso, perdona que te interrumpa, en el caso de Milei, es esa gente que no tenía comida en la alacena, que el alquiler estaba por los quintos cielos. Que sabían que no había nada para ellos. Sí, que no sabían que no era... Pero entonces hoy día hay 7 millones menos de pobres en Argentina. O sea, que ciertamente no solamente se quedó en el discursito de te voy a endulzar la oreja para que votes por mí, es que está accionando para con esa gente. Que yo no creo que eso sea el resultado, o sea, eso no ha sido el resultado del Partido Demócrata ni de otros sectores de izquierda ya acá de este lado. Ana, y el peligro de eso es que lo que te dice este candidato recientemente en los últimos 2 ciclos electorales viene de alcanzar un 2%. Y no quedaban ni inscritos porque requieren un 6% para quedar inscritos. Y en esta vuelta cogió 32%. Y dejó al candidato que siempre, o al partido que siempre había llegado segundo, lo relegó a un tercer lugar. Hay un oído dulce para ese tipo de propuestas. Ese es el peligro aquí. Y él está enfocado en eso que hablas tú, Ana. No sirve el gobierno para mí. Tiene que ver con romper con el status quo. Sí. No conozco el caso de Puerto Rico, pero sí creo que todos los candidatos de derecha y de izquierda, que lo vemos tanto por derecha como por izquierda, que le hablan a estos votantes invisibilizados y les dicen que van a romper ese status quo, generan atracción, porque Alejandro la gente... Ocasio Cortés, ¿tú dices? Sí, Alejandro Ocasio Cortés, es exactamente lo que estás describiendo. Ese es el discurso de ella. Sí, igual que el de Trump también, ¿no? Que te dice, vamos a romper con un status quo. Fíjate que es de izquierda y es de derecha. Milei también lo que les dice es, yo voy a aniquilar a la casta, lo dice en Argentina. Y a la gente esa sed de venganza de que, ¿sabes qué? Yo la voy a pasar mal. Capaz que este tipo no me soluciona mis problemas. Pero a esos que me la hicieron pasar mal los últimos 20 años, ¿sabes qué? Esta vez ellos también la van a pasar mal. Y hay algo en esa sed de venganza que, de vuelta, no conozco el caso de Puerto Rico, pero que resuena con gente que siente nunca me escucharon, no me están escuchando, no van a hacer nada por mí. Bueno, que por lo menos entonces tiro la moneda al aire, por ahí, si cambia el status quo, capaz que lo que me toca a mí es un poco mejor que lo que tengo ahora. No, y también Milei empezó a pisar callos que ya la gente hace tiempo... Yo tengo mi alacena vacía, no tengo para pagar la renta, y entonces sigue el Banco Nacional haciendo de la suya. El gigantismo gubernamental, los fideicomisos gubernamentales, y por ahí tú sigues mencionando, y ciertamente, pues, en las campañas anteriores nunca se tocaron esos temas porque ¿verdad? Va en contra de los intereses. Pero
Milei atendió ese espacio de hacerle justicia a la gente. Y en la medida en que siga como va, que no está escuchando el ruido de las redes sociales y siga accionando lo que prometió, o sea, va a haber para rato, y para mí va a cambiar el modelo económico de Latinoamérica, la forma de gobernar de Latinoamérica, que hay una presencia de izquierda brutal. En la medida que él demuestre que la derecha es exitosa y que las posturas de derecha son exitosas para los sectores vulnerables y para la economía, él va a cambiar el paradigma de Latinoamérica. Fíjate, de gobernanza. Fuimos viendo esa ola en Sudamérica particularmente, ¿verdad? De Venezuela, Bogotá, Colombia, perdóname, Brasil. En un momento dado, todos estos personas de izquierda se fueron ocupando presidencia más o menos al mismo tiempo, y como que se veía venir eso. Inclusive este otro señor que acaba de morir en Uruguay, Pepe Mujica. Oye, Ana, te quería hablar de Bukele y te quería hablar de Boric antes de que terminemos. Bukele se ha convertido en uno de los personajes con más favorabilidad del mundo. No tan solo en su país. O sea, he visto números, y estoy seguro que tú los has visto también, de que este señor tiene favorabilities, pero altísimo, y yo no sé cómo describirlo a él, de verdad, porque yo lo escucho y yo no sé si él es de derecha, yo no sé, a veces lo veo bien dictador, o sea, yo no sé describir a Bukele. Lo que sí veo es que ha sido efectivo en términos de su pueblo. Pero su pueblo ha echado para adelante versus lo que había antes. Y es para mí bien difícil. No sé qué tú piensas en particular. Quería hablarte de Bukele primero y ese fenómeno, y luego de Boric, que es un discurso mucho más suave, mucho más hacia, ¿verdad? Mucho más, ¿verdad? Y sin embargo, y Petro en Colombia. Y sin embargo, los dos han sido terribles en términos de sus resultados, y sus números de encuestas de Petro y de Boric no lucen nada bien. Y Bukele, yo creo que es que no, simplemente las elecciones serán o no serán reales allí, yo no lo sé. De verdad que Bukele a mí me da un feeling, yo sé que es exitoso, pero no me da un feeling de que este señor de verdad hay elecciones reales allí. Creo que es un dictador. Bueno, yo voy a arrancar por decirles algo que no les va a gustar y le voy a pinchar el globo. Yo no creo que lo que haya es un giro hacia la derecha en la región. Lo que estamos viendo es un deseo de cambio insatisfecho, que los países que estaban gobernados por la izquierda pasan a la derecha y los que estaban gobernados por la derecha pasan hacia la izquierda. Lo que pasa es que como teníamos muchos más países gobernados por la izquierda, estamos viendo muchos países que pasan de izquierda a derecha. Pero repito esto porque yo no estoy tan convencida al día de hoy de que ha cambiado profundamente la visión ideológica del continente y que se han abrazado culturalmente las ideas de derecha, sino más bien que hay una insatisfacción con los resultados de la democracia y de los políticos, y entonces la gente está buscando algo distinto. Por eso en Puerto Rico quizás, si lo distinto aparece por vía de la extrema izquierda, está bien porque es distinto y es un cambio lo más lejos posible de lo que tenía hasta ahora, ¿no? En cuanto a lo que decís de Bukele y de Boric, me parece que es el tema para mí de discusión y el más importante, que es, bueno, cómo logramos tener diferentes modelos económicos que pueden ser más de derecha o más de izquierda, pero manteniendo las instituciones de las democracias. Claramente en El Salvador, la gente eligiendo entre más seguridad y menos Estado de Derecho, si se quiere, está dispuesto a ceder libertades a cambio de mayor seguridad, y esa es la propuesta de Bukele, que lo ha hecho tan exitoso en El Salvador, pero ahí hay un trade-off, se ceden derechos en pos de tener más seguridad. Si ese es el único camino o no, yo no lo sé, pero sí me queda claro que ahí hay una pérdida de derechos y que se ve y que se observa, ¿no? Por eso ahora, disculpa porque te interrumpí. No, en el caso de Boric me parece que es interesante porque la misma izquierda lo ha penalizado, por ejemplo, por tomar definiciones en contra de Venezuela, ¿no? Cuando, no sé, un Lula da Silva en Brasil es mucho más cauteloso de condenar lo que está ocurriendo en Venezuela, que es lisa y llanamente una dictadura, no hay, se robaron la elección ya literalmente sin excusas. Acá pasa igual. Presos políticos. Dalmau tampoco lo reconoce, no lo dice. No dice el candidato de izquierda que no lo dice. Ahora, a Trump sí le dice dictador.
Pero eso es lo que hace perder legitimidad, ¿no? A las izquierdas o las derechas, ¿no? Donde pierden, vos no podés elegir en función de si te gusta o no te gusta la ideología del país, si está o no cumpliendo las reglas. Me parece que la democracia se basa en que hayan elecciones que a veces se ganan, otras veces se pierden y hay que reconocer esos resultados y es el gran problema, digamos, que está en Venezuela y que muchos países, muchos líderes de izquierda se han negado a condenar eso, bueno, por tener una afinidad, si querés, más ideológica con el modelo de Maduro. Ana, lo que pasa es que cuando te pones selectivo en cuanto a unas cosas sí y otras no, pues entonces pierde credibilidad cualquier persona que esté hablando acerca de ello. Sí, no, definitivo, porque para algunas cosas él critica, o sea, él critica que se hayan llevado los rehenes, ¿verdad?, en Venezuela, pero para otras cosas, cuando hacen lo de los veranos, ¿cómo se llama esto? Lo de Internacional Socialista, ahí sí él va en representación. Pero, ¿no? Ana, lo que te quería decir ahorita fue que mi punto es precisamente, no es que Argentina se esté moviendo a la izquierda o a la derecha, es que cuando vean que las posturas de derecha y el modelo de gobernanza de la derecha funciona y están mejor en todos los sentidos, pues va a cambiar el paradigma económico que desde mi perspectiva, pues siempre ha sido bien de izquierda. Y yo lo veo, mi lectura está, o sea, como lo piensas, no es que nos vamos a mover a derecha a izquierda, es qué tipo de modelo económico no funciona y por qué, porque yo no veo tampoco en El Salvador y en otras partes no veo ese movimiento tan marcado de izquierda o derecha que quizás acá, como en Puerto Rico y Estados Unidos. Colombia sí, Colombia y Chile tienen esa marca fuerte. Y Petro pues no le ha ido bien. Olvídate de si es por izquierda o no, es que él como personaje, o sea, la fama que tiene de narco no de venderla, o sea, de usarla, de que se pasa borracho, que se pasa, o sea, tiene una terrible fama. Boric no tiene esa fama. ¿Quién tiene fama de eso? El Petro. Sí, lo dicen muchísimo. Boric es un muchacho que tú lo ves, eso es un millennial presidiendo. Pero no le ha ido, de lo que yo leo y de lo que yo veo, sus resultados no le han ido y quien más duro le están dando es lo que dice Ana, es la propia izquierda porque él ha tratado de ser justo en términos de decirla como es. O sea, el que no pueda admitir que se robaron las elecciones en Venezuela, no me trates de hablar a mí de... Ana, pero una pregunta que te hago, esas familias que en algún momento pues se identificaban con los Menem o los Kirchner de la vida, ahora ¿cómo están también? Entonces, porque eso era los que, como decimos acá, los que siempre guisaban, ahora que tienen una figura como Milei al frente y no necesariamente les está llegando lo que les llegaba antes, ¿cómo se han organizado quizás para criticarlo o están de alguna manera buscando desestabilizarlo? ¿Cómo se está dando entonces esa resistencia por parte de las familias? Que eso siempre lo hay, ¿verdad? Sí, el establishment, la casta. El establishment, la casta. A mí me gusta cuando hablo de esto, yo leí justo cuando asumió Milei un libro espectacular que se los recomiendo, que es la biografía del baterista de Nirvana, David Grohl. No sé si la leyeron, pero la biografía es espectacular, la escribe él, y al final él tiene un capítulo sobre creatividad. Y él dice que cuando era joven, era pobre, no podía tomar clases de batería, entonces que él aprendió a tocar la batería solo, con unas almohadas y unos palitos. Tanto es así que cuando ya casi tocaba profesionalmente, un día estaba tocando y vino un baterista y le dijo, no, pero estás agarrando los palitos de la batería al revés, lo tenés que agarrar para el otro lado. Porque él nunca tuvo instrucción formal en cómo tocar la batería. Y él dice que la falta de esa instrucción formal es lo que le permitió crear la música que él luego creó. Porque no tenía esas estructuras formales y él pudo crear sin esos límites. Y a Milei le pasa algo parecido. Milei no es el típico político que nació queriendo ser presidente, como le pasaba a Rodríguez Larreta en Argentina, que decía que desde los 5 años quiere ser presidente. Él no quería dedicarse a la política, estuvo años en televisión hablando de sexo tántrico. No era un tipo que estaba armando su historial para ser presidente. Y como presidente no tiene un modelo de cómo actúa, cómo tiene que ser un presidente, no tiene esa imagen, esa visión. Entonces él es el presidente que le da la gana de ser, que él cree que tiene que ser, sin seguir ninguno de los modelos preestablecidos. Y eso lo que hizo es que descolocó al resto del establishment, que todo el tiempo están esperando que Milei haga A y Milei hace Z.
y todo el tiempo está reaccionando de una forma diferente de la que ellos esperan. Ellos están esperando que va a ir a negociar y no les negocia. Están esperando que, bueno, entonces va a mantenerse firme con su ideología y de repente es pragmático. Entonces, todo el establishment está totalmente descolocado y no puede articular una respuesta, no puede articular un contraataque, porque no sabe cuáles son las respuestas que va a tener de este nuevo interlocutor que juega con otras reglas. Ana, acabas de sonar, pero como una analista de CNN o Fox del Partido Demócrata que no encuentra cómo contestarle a Trump, que le está yendo mal, distinto a Milley, que por, pues, qué sé yo, el Banco Mundial y hay cierta data que dice que le está yendo bien. A Trump, con las tarifas, el mercado pues volvió a subir ahora porque las bajó, pero lo de las tarifas no le funcionó. Y si tú crees en la libertad económica, no puedes creer en las tarifas. O sea, yo no voy a ser hipócrita en eso. Lo que yo sí creo es en free and fair trade. Que es que, tú sabes, los chinos, yo he ido a China. Y yo sé por qué venden más barato. Entonces a los demócratas se les olvida esa parte, cuando critican las tarifas, se les olvida decir contra. Por lo menos admite que allá están niños construyendo tus iPhones y habla de que destruyen el ambiente, pero ellos no. Ellos quieren decir solamente de las tarifas. Pero sonaste exactamente del problema, del análisis que tienen ahora mismo los demócratas. Y entonces las únicas contestaciones que están pegando allá afuera, que están llenando estadios, son Bernie Sanders y Alejandro Ocasio. O sea, dos candidatos que se identifican ellos mismos como socialistas. Y eso pues la veo cuesta arriba en Estados Unidos. Una pregunta más que te quiero hacer sobre Argentina. ¿Quién se está posicionando para ser la oposición principal de Milei si se postula y si llega a una reelección? Bueno, falta un montón, no hay. Exactamente como dijiste vos recién, no hay ninguno de los otros espacios que tenga hasta ahora una visión de qué es lo que quiere hacer hacia adelante. Y en eso radica en gran parte el éxito de Milei, porque no tiene una oposición, no hay una alternativa a Milei hoy. Hoy la única opción y el único que tiene una visión y un plan hacia adelante es Milei. Y el resto de los espacios políticos, como vos bien dijiste, está todavía tratando de hacer la autopsia de qué es lo que les pasó y por qué están en esta situación, pero no tienen el resultado de la autopsia todavía, así que mucho menos pueden pensar qué es lo que van a hacer hacia adelante. Los demócratas están negando que sea esto una autopsia porque eso significa que el partido murió. Ellos le llaman una reevaluación. Estaba leyendo ese, porque ni eso pueden decir, porque no, el partido no murió, no es una autopsia, la autopsia. Ana, te quiero preguntar, o sea, mira cómo yo lo veo, tanto más de derecha que de izquierda, son figuras que logran identificar una frustración, correcto, pero no le hacen bien al colectivo porque igual que Milei, ¿quién viene después de Milei? Su hermana. En el caso de Trump, J.D. Vance no le llega. En el caso demócrata, no hay nadie. O sea, tú subes como figura, pero no subes a tu marca el Partido Demócrata, o en el caso del PRO, en Puerto Rico el PPD, el PIB. Sube una figura, pero entonces después ¿quién viene? Entonces eso es parte de la importancia de esto que yo estoy haciendo en Puerto Rico, en la libertad económica. Yo lo que quiero es que en el debate siempre, no importa quién sean los candidatos, esté el tema. Y yo no creo que en el caso de Argentina, en el caso de... son figuras que logran ser exitosos, pero no sus temas como tal son los que después persisten, que es lo que de verdad sería bueno para los países. Sí, en el caso de Milei, claramente, pensá que no tiene ni un partido político. Hay 24 gobernadores en Argentina, tiene 0. En el Congreso tiene el 15% y en promedio los presidentes han tenido alrededor del 45% del Congreso. Wow. Así que claramente no tiene una estructura más allá de él, la está empezando a construir ahora, de a poco, en estas elecciones. Por supuesto que no está clara la sucesión y no puedo hablar de otros países, pero en Argentina... obviamente tenemos un problema grande con la asociación. Ahí la tenés a Cristina Kirchner taponeando el peronismo, no le deja que surja nada. Mauricio Macri fulminó él a los dos candidatos que habían surgido de su partido, que eran Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Así que claramente la sucesión es un tema álgido en Argentina, que cuesta mucho. Y bueno, y veremos si Milei logra encontrarle la vuelta. Pero si miramos a la historia tendríamos que pensar que va a ser un tema dificultoso. Ana, gracias. Gracias por estar con nosotros, que sea la primera de muchas. Quiero hablarte luego de las elecciones de midterms. Yo sé que faltan en Estados Unidos, pero desde ahora yo no veo un buen escenario para el Partido Republicano y creo que los demócratas tienen una avenida, pero no tienen la figura, en mi opinión, en eso. Pero de eso hablaremos en un futuro episodio. Ana, gracias por estar con nosotros.
Pronto Laisha te Un placer, visita y gracias por la esperemos que tú invitación. nos vengas a visitar acá y puedas estar acá con nosotros Pronto te desde el veo por estudio. allá. Un abrazo y felicidades, más que nada, por ese triunfo. Chao, muchas gracias. Chao. Adiós. Oye, Laisha, Eddie, quería hablar un poco. Porque tú te ríes, ella no participó del... Ella es centro izquierda, ella no es fanática de Milei. Ah, no. Anda. No. ok. Y en Estados Unidos trabaja con los demócratas. Pateame por debajo de la mesa. ¿vale? Pero Porque no, me- pero yo que pensé que estaba siendo sarcástico. No, Es uno de tus fuertes. Pensaba, juraba que es que ella lo había... No, Yo sé ella que ella no es un operative, ¿no? No, Una ella es political ella operative. siempre ha trabajado con el Partido Demócrata en Estados Unidos, aquí con los populares y en Argentina Pues con perdón, el- Ana, entonces, perdón. Oye, recortes federales o cambios en política pública. Estamos viendo en el ejemplo de las placas solares. Había 354 millones de dólares que la prensa en Puerto Rico identifica que fueron cortados, que ya no vienen. Sale el zar de la energía, José Colón, y nos dice que no, señor, no hay ningún recorte. Es que se van a usar para el tipo de energía de la política pública que fue electa en los Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Son recortes? ¿Son cambios en política Mira, pública? La realidad es que ya había otros 365 millones que se habían recortado de vivienda. Estos son de, me parece que es de otra agencia, no sé si es EPA quien los manda a recortar. Pero son para estos tipos de vales que te daban, que la realidad es que no funcionaba, porque y investigué en cuanto a esto, de hecho tengo los documentos aquí conmigo. Ellos te daban, creo que era hasta $30,000. Y entonces era para una casa de 4 personas, ¿verdad? Si era menos de eso, te daban menos. Tú tenías que comprar las baterías o tenías que comprar nuevas placas solares, no te daba. Y tenías que invertir. Y mucha gente, ese dinero de los 147 millones que ahora reapropian, no es que la gente no lo utilizó, es que la gente lo tuvo que devolver porque decía, ok, tú me diste 15,000, por decir, pero yo necesito 20 o 30. Y entonces, ¿de dónde voy a sacar? Bueno, tendría que coger un préstamo y mi necesidad es tanta que yo no puedo ponerme para eso ahora mismo, para coger un préstamo y financiar el resto. Hubo gente que lo devolvió y me preocupa, eso sí, y lo dije en mi programa esta mañana, el asunto de que hay mucha gente trabajando en la industria de placas solares que dependían ya de esto porque este dinero ya casi estaba al otro lado, lo tenían las cooperativas. Correcto. O sea que ya este dinero casi estaba gastado y ahí hay instaladores, ahí hay vendedores, ahí hay un montón de gente Flotas de de customer vehículos, service, un montón de otras cosas que los puertorriqueños dependen de esto, ¿verdad? Y es una Agencias industria, de publicidad. nos dieron 2 cantazos esta semana, lo del cannabis también y eso también, y además el otro dinero de los municipios. Pero para terminar, el asunto de esa reapropiación es lo más parecido a lo que pasó con los fondos del COVID. Tenían un principio, tenían un final. Si no los utilizaste en ese tiempo, se los tienes que devolver a quien te los iba a dar. Eso es, el programa tenía una fecha de principio y comienzo. La política de esta administración no es con renovables al punto de que inclusive en la renovación, en la generación adicional que se va a contratar por la Autoridad de Energía Eléctrica, no hay break de que sean con renovables. Todo va a ser gas natural, combustible fósil obviamente, hasta nuclear lo mirarían por mejor que venga la energía renovable. La energía renovable no tiene cabida aquí, es cara. Hacer esas placas y esas baterías también tiene una situación, oye, y se anuncian conmigo y lo tengo que decir y emplean un montón de gente, pero no necesariamente es lo más efectivo para tener la consistencia en la generación de energía. Pues mira, hubo una columna sobre eso de generación solar, que la crítica más grande es que el sistema no aguanta la inestabilidad. Pues para eso ya están las baterías. Antes eran placas solares. Ahora entran las baterías al sistema y una columna de Luis Aníbal Avilés, muy buena, en el que él le dice al zar de la generación, al zar José Colón, eso de la inestabilidad no lo pongas como excusa. Si tú quieres decir que tú prefieres otras políticas públicas, fantástico, pero lo de la inestabilidad que le causa al sistema tener que todos los meses en Puerto Rico se venden en promedio 4,000 sistemas de placas solares porque la gente está desesperada por salir de depender de Luma, no puedes decir ya que no aguanta el sistema por inestabilidad. Y también se van a tener que comer el sistema que tenemos con papas fritas, porque es que mientras menos gente esté en el grid, menos dinero entra, la quiebra. Entonces la gente que va a vivir en los apartamentos, que no puede poner placas solares, que se va a hacer el costo de luz insostenible. O sea,
se van a tener que comer la autoridad con papas fritas. O sea, tampoco veo un plan B de se me está yendo tanta gente, estoy dejando de facturar tanto. Y la Qué buen punto ¿Qué ese, voy a porque hacer? tú sabes que se contemplaba lo que le llaman el impuesto al sol. Sí. Que era que esa gente también pagara por salirse. Porque Correcto. en el momento en que se contrajo esa deuda, ellos eran parte del grid. No, los bonistas han hecho de todo para tratar de que no siga creciendo la generación solar. Pero lo que trae Laisha es un gran punto de la quiebra de energía eléctrica. Vuelvo y lo repito. Mientras los bonistas no sepan cuánto van a cobrar y de dónde van a cobrar y eso esté en blanco y negro, no se va a hacer nada. Nada con los fondos de FEMA. Porque ellos también van al Congreso. Ellos también cabildean, igual que Luma cabildea. Los bonistas tienen los mejores y más fuertes cabilderos del Congreso diciendo, no señor, ahí tú no me le des más chavo. Pues entonces, lo que dijo Laisha, si la gente se me sigue desconectando, entonces ¿cómo me van a pagar mi deuda a mí? Y ese es el tema número 1. Y cada vez que usted vea a la jueza Swain posponer una vez más el caso y la mediación, sepa que son 6 meses más de apagones. Punto. Si hay alguien que tiene culpa en todo esto, como lo dicen en Estados Unidos, la Junta de Control Fiscal y el señor FEMA, que lo ha hecho imposible porque los dineros están. Trump no los ha ni mirado, gracias a Dios. Pero entonces hay tanto problema en el medio para usarlos, porque no tan solo es la burocracia que hay en el medio, es que hay una guerra económica y Wall Street, se lo estoy Y diciendo. hasta que no se resuelva el tema de la quiebra, que ellos, No como pierden. tú dices, como tú dices, no sepan de dónde van a cobrar su acreencia. O sea, no se va a mover el O sea, tema. no me puedes decir, sí, voy a hacer 3 plantas, 3 barcazas de gas natural que van a estar desde el mar. Ajá. ¿Y eso cómo me beneficia a mí? O sea, hasta que ellos no sepan que van a seguir vendiendo petróleo y van a seguir vendiendo energía cara en Puerto Rico para pagarle lo más que puedan sobre la deuda que compraron, no van a permitir que esto pase. Oye, y cuidado, porque ahora parece que viene un cartel del gas también, como había el cartel del petróleo. Ay, Están el tratando del de que no se petróleo forme nunca un lo cartel del encontraron, gas. no van a encontrar tampoco el del gas. El del como petróleo. tampoco van a encontrar los muertos que votaron, como tampoco, tú sabes. Hay una frase que usa La Laisha que a mí teoría. me gusta mucho y la estaba diciendo un papá Ellos pueden. en San José, ¿no? Ella dice que en Puerto Rico nada funciona. Y, mano, hay un papá que yo le dije algo, dije, chico, pero pues, él estaba criticando a Jennifer y al gobierno. Y yo le digo, bueno, pero pues, yo prefiero, yo lo dije así mismo, yo prefiero la gula que como hubiese ganado el comunista. Él me contesta, yo prefiero lo que sea que me funcione. Y entonces empezó otro papá al lado a decir, porque entonces uno tiene que pagar el seguro privado, uno tiene que pagar la escuela del nene. ¿Para qué son mis taxes entonces? Y yo pensaba, mira, es el discurso de Laisha. Le recomendé a ambos que se suscribieran y nos vieron. Mira lo del crimen. Increíble. ¿Por qué uno tiene que pagar el crimen si tú pagas un montón de otros impuestos adicionales? Pero para financiar los municipios, Los porque municipios. eso son la línea de primera defensa. Ok, quiero terminar el programa de hoy con primero que nada, y lo voy a hacer, ¿verdad? No debería hacerlo porque no. El miedo de que hablen de que uno está hablando a alguien que le acaban de diagnosticar cáncer, pero pues, soy hijo de una persona que lo tuvo 2 veces, hermano de Alex Delgado, hermano de Ferdinand Pérez. Conozco de lo duro que es el tema y vaya nuestro deseo de salud al presidente Biden. Habiendo dicho eso, hubo un cover-up de que tuvimos un golpe de Estado en los Estados Unidos. Ese presidente, evidentemente, desde el debate del 2023, ya era la prueba en corte, la terminaste. O sea, ahí tú pides desestimación. ¿Cómo se llama esa regla? Cuando ya tú pides, desestímame sin que se acabe este caso, Sí. porque la prueba era fehaciente. Pero antes de eso, hay doctores, hay estados, médicos. Tú me vas a decir que ahora es que se dieron cuenta que él estaba vegetal. Y no tiene nada que ver con lo del cáncer. Es que sale un libro de Jake Tapper en el que múltiples líderes demócratas ya sabían de la actitud y del estado. Pero se había dicho que él estaba padeciendo un grado de senilidad, eso se sabía ya. Bueno, pero lo No sabía negaban. cuánto. Lo negaban. Tú tienes múltiples videos de Schumer, de Pelosi, diciendo que accurate estaba su mente. O sea, acabamos de salir de la Casa Blanca. Y entonces, yo lo quiero traer a la mesa no por el hecho de que, de nuevo, la doble vara. Si llega a ser que un presidente Trump, que tiene 81 años ahora mismo, le empieza a pasar eso y van inmediatamente a tratar de sacarlo por la enmienda que te permite hacer eso. ¿Qué pasó en los Estados Unidos? Alrededor de él, ¿quiénes estuvieron involucrados? Eso debe tener responsabilidad.
Eso se debe achacar. Y cada vez que alguien de izquierda o de los demócratas venga a decirles que ustedes son unos nazistas, ustedes son unos fascistas, sí, ustedes tienen un golpe de Estado con el presidente Biden. Así. Y que te le pruebe lo contrario. Y usted le pone todas las veces que quiera que no podía ni siquiera salir de los stages y lo tenían que agarrar por el brazo porque no sabía ni por dónde salir. ¿No te acuerdas cuando se metía en las matas bajándose del a mí me daba mucha helicóptero? pena ese señor, eso no estuvo bien. Y se le olvidaban No las está cosas. bien y- que uno por esa sed Bastante de poder, bien salió. Oye, esa para sed eso de está... poder, Pero tú estás diciendo que eso tiene que usted ver con obligando el a esa cáncer, persona a eso. con el padecimiento del cáncer. No, yo lo que estoy diciendo es que yo quería, obviamente ahora anuncian que tiene un cáncer muy severo de próstata, pero no quería ser insensible de no hablar de que realmente ahora tiene una enfermedad Sí, aparentemente no, y que le si- puede y costar si- la vida. Y si la tiene, pues si la tenía en aquel momento no pasaba nada. Yo creo que Digo, pero cáncer haber de hecho- próstata no No tiene te que ver quita la con serenidad. eso. Pero suponga, yo no estoy específicamente diciendo el caso del cáncer de próstata, pero si hubo alguna situación de salud anterior, pues se debió decir y ya, ¿verdad? A someter al presidente a todo eso, totalmente innecesario. No. No, y aquel debate, ¿te acuerdas? Yo lo vi contigo. Yo lo vimos y estaba Pablo José allí también. Vergüenza, Pablo O sea, estaba yo con como a los nosotros. 15 minutos, yo miraba, este soy yo no estoy bebiendo, yo no tengo cannabis, yo soy la yo. cara este- era que estaba también Carlos Carlos Dalmau. Sí. Y nos mirábamos los tres como que esto es Saturday Night Live. By the way, que estuvo buenísimo. El 50 se acabó la temporada el sábado. Sí, pero y con el Bad Weekend Bunny. Update estuvo extraordinario. No, el Weekend Update, que es lo que tú y yo vemos y nos Exacto. enviamos. Colin Jost y Michael Shea. Que Espectacular. llevaron a Scarlett. Scarlett Johansson y ellos se burlaban de la Fue un de la comeback, chompira de ella, sí. Fue así un que- comeback buenísimo. Sí. Bueno, yo quería traer esa hipocresía adicional de los demócratas. Le deseo, ¿verdad?, que salga bien de ese bendito. cáncer de próstata, Amén. presidente Biden. Pero, de nuevo, quería traerlo a la mesa porque en Puerto Rico nadie, en ningún periódico, y los especialistas en los temas de DC, vaya mi respeto a los que viven allá, pero ¿por qué no cubren eso? ¿Por qué no te hablan de eso? Todos los días es algo distinto, que malo que está haciendo Trump. Pero no te dicen que Alejandro Ocasio-Cortez es socialista. No te dicen que el Partido Demócrata encubrió un golpe de Estado, porque eso es un golpe de Estado. Si él no tenía la mentalidad para ser presidente y lo mantuvieron ahí, eso es mantener a alguien que mentalmente no podía ser el presidente. Imagínense eso en una guerra. Lo que pasó en Ucrania, Putin haciendo lo que le dé la gana. Y una persona que mentalmente no podía, lo escondieron. Así que eso es hipocresía nuevamente. Y lo que quiero es que busquen la evidencia. Busca los periódicos de aquí, los análisis de aquí y mira a ver dónde más se habla de este tema. No lo traen. Si fuera al revés, fuera tema número uno. Si le pasara uno. eso a Trump, ahora. Bendito. Claro, J.D. Vance creo que no es tan malo, ¿verdad? Allá gente decía, bueno, mejor dejar ese golpe de Estado que coger a Kamala. Cuando Kamala era mala, después cuando se convirtió a candidata, de momento era ¿verdad?, el espectáculo número uno, que era una pregunta que le quería hacer a Ana. ¿Realmente Kamala tuvo números buenos o fue otro embuste de los medios nacionales, como muchos de los que contaron en la elección? Bueno, suficiente por hoy, mis amigos. A ambos, gracias por estar Gracias. aquí. Happy birthday to you a Laisha de Gracias, nuevo. Un muchas happy gracias. birthday En sus 53 a Eli, años. nuestros saludos y Gracias. de nuevo el Se votó. premio Nobel por... Sí, se votó. Tuve 2 tremendos parties. Que tengo el novio, la familia y los panas más embelequeros de la tierra. Hubo Así que dos. A mí me invitaron a uno nada más. soy bien bendecida porque hubo uno para las personas de San Sebastián y el otro para Ok. del área metro. Y hubiese querido ir, pero no tenía ganas. Oye, Está bien, Eddie, tú sabes que me gusta la presencialidad. tenemos 2 invitaciones pendientes. ¿Para dónde? De el representante chino nos dijo que nos iba a hacer un programa Chino Roque, desde Naranjito. la placita de Río Piedra. Sí, Ah, Cheito. Cheito. No, Chino es de Cheito, te allá vamos a de dar Naranjito. seguimiento. Cheito. Y segundo, tenemos una invitación de San Sebastián para grabar desde el Airbnb donde fue A Montefina. Montefina. Y yo quisiera... Eddie, no vayas, no te quiero No, aquí. mis días comienzan a las 3 de la mañana, no Está me bien, juzguen. está bien. pero Por nos favor. quedamos un weekend y grabamos weekend, si esto no se... Esto no es Bueno, pues Telemundo. corten. Yo me duermo a las que- 5. Bueno, a todos ustedes nuevamente gracias por ver el Che de la Derecha. Por favor, sus likes. Los share, queremos. comentarios. Los queremos muchísimo. Nos vemos Bendiciones. en el próximo episodio del Che de la Derecha. Muchísimas gracias.